Hola, mi nombre es Alejandra Bermúdez y el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 del libro de termodinámica de Zengel. En este capítulo se habla sobre los cambios de fase, sobre líquido-vapor, sobre las propiedades de cada uno de estos. Hablamos sobre temperatura, presión, volumen específico, entropía, entalpía, pues sí, básicamente sobre eso, sobre la calidad, entre otras cosas. Pues para empezar hablamos de sustancias puras. Una sustancia pura es una sustancia que tiene la misma composición química en cada punto. Una mezcla puede ser una sustancia pura siempre y cuando sea homogénea. Y también sabemos que los enlaces son más fuertes en los sólidos que en el gas. Y bueno, hablamos de las subdivisiones de líquido y vapor. Tenemos líquido comprimido y líquido saturado, vapor sobrecalentado, vapor saturado y mezcla. El líquido comprimido es aquel que no está a punto de evaporarse. El líquido saturado es aquel que está a punto de evaporarse. Después tenemos la mezcla, que es la mezcla saturada, que es la mezcla de líquido con vapor. Es el proceso en el que se cambia de fases, por eso que está cierta parte de líquido y cierta parte de vapor. Tenemos el vapor saturado, que es el que está a punto de condensarse, y el vapor sobrecalentado, que es el que no está a punto de condensarse. Tenemos la temperatura de saturación y la presión de saturación. La temperatura de saturación es aquella temperatura en la que ocurre el cambio de fase a una presión establecida, y la presión de saturación es la presión a la que se cambia de fase a una temperatura establecida. También tenemos como concepto el calor latente, que es la cantidad de energía absorbida o liberada durante el cambio de fase. Y el punto crítico es el punto en el que el líquido y vapor son iguales, o sea, se encuentra en la parte de mezcla, ya son lo mismo. Para explicar esto de mejor manera tenemos los siguientes diagramas de temperatura, volumen y presión, volumen. Si tenemos el de temperatura, volumen, sería temperatura, volumen, y tendríamos más o menos algo así, que es como una campana, algo así. Y el punto crítico se encuentra aquí, que es, como si podemos ver, esta zona es la zona del líquido comprimido, aquí, antes de la campana. Y esta línea, a partir, de aquí al punto, es líquido saturado. Dentro de la campana es mezcla saturada. Esta línea de aquí es vapor saturado. Y esta parte de acá es vapor sobrecalentado. Entonces tenemos que la temperatura va así,
va aumentando. Suponemos, bueno, que llega a este punto de la campana, aquí se mantiene y después vuelve a subir, algo así. Y si tenemos el diagrama de presión con volumen, es básicamente lo mismo, solamente que hablando de presión y volumen, tenemos así la campana y la presión va al revés que la temperatura. Empieza alta, se mantiene y va a bajar. O sea, va disminuyendo. Aquí pues se encontraría el punto crítico. Esto quiere decir que la sustancia, bueno, en relación, iría siguiendo como mientras va subiendo esta línea, es menos el tiempo en el que, bueno, el rango en el que se mantiene en mezcla saturada. Es por eso que casi en este punto es lo mismo el líquido que el vapor, ya que no existe este espacio, simplemente es un punto. Así que, bueno, además de esto hablamos también de la calidad. La calidad es para saber la cantidad de vapor que hay aquí dentro. O sea, saber qué cantidad ya es vapor y qué cantidad no lo es. Su fórmula es, bueno, es la X, quiere decir que es calidad, y sería, no, sería la masa del vapor sobre la masa total. Esta es la calidad. Y bueno, la masa total, como les digo, es la masa que se tiene de líquido más la masa de vapor. Esa sería la total. Que se representan, bueno, siempre las características del líquido, ya sea la masa, la entalpía, el volumen, se representan con una F. O sea, si estamos hablando de masa, sería una F, así. Y si estamos hablando de la del vapor, se utiliza una G. O sea, si hablamos de masa del vapor, le pondremos una G aquí. Y tenemos unas fórmulas para el volumen promedio, la entalpía promedio, que básicamente son iguales, simplemente hay que sustituir si es volumen, si es entalpía. En este caso tenemos aquí la de volumen, volumen promedio es igual al volumen del fluido, del líquido, más la calidad por el volumen, volumen del vapor menos el volumen del líquido. Y así, o sea, si tuviéramos la de la entalpía, tendríamos que la entalpía promedio es igual a la entalpía del líquido más la calidad por la entalpía del gas menos la entalpía del líquido. Y así para todas. Ya que estos valores los encontramos en unas tablas que ya existen, simplemente hay que saber usarlas. Y vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se usan. Son unas tablas en las que se tiene la presión, la temperatura, el volumen, la entalpía, otras características. Y, por ejemplo, si tenemos ya una temperatura establecida,
sabemos, vamos a la tabla, buscamos esa temperatura y ahí nos va a venir, si está esa temperatura, entonces está a determinada presión y así podemos saber si es un líquido comprimido, líquido saturado, mezcla y así. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a hacer un problema que tenemos en el libro que nos dice: un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada. Entonces sabemos que está en esta línea y que su masa es de 50 kilogramos. Está a una temperatura de 90 grados centígrados y lo que nos pide es la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Presión y volumen. ¿Ok? Entonces tenemos, bueno, ya nos dan la temperatura. Entonces nos vamos a nuestras tablas, que en este caso, ya que lo que nos dan es la temperatura, buscamos la tabla de temperatura y que es la tabla A4 del libro. Buscamos la temperatura de 90 y nos dice que a esa temperatura la presión es de 70.183. Esto está en kilopascales. Ahí mismo en la tabla nos dice. Y entonces esta es la respuesta de la primera parte. Para el volumen conocemos la masa y con la tabla conocemos el volumen específico. Así que podemos usar esta fórmula. Y el volumen específico tenemos que usar el de líquido saturado, ya que ahí mismo en el problema nos dice que es un líquido saturado. Entonces, solo sustituimos, sería 50 por, buscamos el volumen, punto 1036. Este es el volumen específico del líquido. O sea, esto es BF. Es muy importante que tomemos todas las cifras, ya que hay cambios muy pequeños de alguna temperatura a otra o de alguna presión a otra. Entonces, hacemos esta operación. Que no sé dónde está la calculadora, pero la hacemos en la de aquí. Y tenemos que sería, nos saldría .050518 metros cúbicos. Y listo, eso es todo. Lo importante aquí es saber utilizar las tablas, ya que puede ser que no encontremos la temperatura que nos dan en las tablas.